Bueno, María López García es doctora en lingüística por la Universidad de Buenos Aires, profesora adjunta regular de dialectología hispanoamericana en la misma universidad, especialista en procesos de lectura y escritura por la Cátedra UNESCO Latinoamérica e investigadora del CONICET en las áreas de políticas lingüísticas y enseñanza del español como lengua materna. Es autora de Nosotros, Vosotros, Ellos, la variedad rioplatense en los manuales escolares y diversos artículos de su especialidad, y también del libro que presenta hoy, Está bien dicho. Además, es la nueva socia honoraria de Pleca, elegida por voto democrático entre las personas asociadas a Pleca, así que, bueno, este es el segundo motivo por el cual hacemos este encuentro. Bienvenida, Maggie, todo tuyo. Hola, hola Diana, socios y socias de Pleca, muchas gracias por la invitación, muy honrada por haber sido nombrada socia honoraria de Pleca. Gracias a Diana y gracias a Andrea también, con quien fuimos compañeras durante muchos años en el SECRIT, en el Seminario de Investigación en el CONICET. Y fui testigo de los comienzos de Pleca, así que bueno, estoy muy contenta y muy honrada con la invitación y les agradezco que me hayan permitido el espacio de conversación sobre temas que trabajé en el libro. Gracias a Nico Yaines por estar acá, en nombre de Tilde, la editorial que está acompañando esta publicación. Lo que voy a conversar hoy no son estrictamente apartados del libro, sino algunas cuestiones que menciono ahí, que trabajo ahí, y que quería traer para conversar con ustedes, para debatir con ustedes. Mi idea es exponer algunas variables vinculadas con la dificultad de la corrección, más allá de los instrumentos de regulación, más allá de la ortografía, más allá del diccionario, cómo intervenir, qué variables tenemos en cuenta a la hora de corregir. Así que bueno, voy a pasar algunas filminas, muy pocas, la exposición va a durar unos 20 minutos más o menos, y después quisiera abrir el espacio para conversar con ustedes. Así que comparto ya, sin más dilaciones, empiezo a compartir pantalla. Lo que ven acá es un cartelito, no sé si se llega a ver el cartel que tomé de la página de la red de Walking con Urban, y el cartel dice, atrás de todos esos cables de alta tensión, y etcétera, aprende inglés en serio. Venía, ¿sí?, un instituto de enseñanza de inglés. Y lo que quería, la razón por la que empiezo por acá es por la idea de hablar una lengua en serio. Todas las variables, todos los presupuestos que están detrás de la idea de hablar en serio algo. Por un lado, en este caso está funcionando en oposición a esa cosa chapucera que hablamos cuando hablamos inglés. Es decir, hablé inglés en serio, no andes chapuceando con lo poco que sabes. Por un lado. Pero por otro, la idea de que las lenguas tienen límites muy precisos, que hay una adentro y una afuera, que hay un lado que estás del lado de lo correcto o del lado de lo incorrecto. Es como que no hay, ese tipo de parámetros están pensados para categorías que funcionan de manera discreta, que no admiten gradaciones. Es decir, hablar inglés en serio, ¿qué sería? Ser capaz de hablar inglés en una conferencia en Londres, sería para ser capaz de escribir un artículo, para ir de viaje y más o menos comunicarse, hablar inglés o entender inglés, el de Londres, el de Sudáfrica, el de Canadá. Es decir, todos esos grados de qué es hablar una lengua, qué es hablar bien una lengua, qué es hablar correctamente una lengua, son categorías que no son precisas, no hay manera de medir eso. Entonces, en principio, quería empezar planteando esto, que los parámetros de corrección lingüística, la idea de la corrección de la lengua como categoría bien delimitada es una trampa, porque por fuerza no funciona, y por fuerza no podemos tener ese propósito como un propósito abordable de manera unívoca. Entonces quería un poco empezar por ahí, por hablar, ¿no? ¿Qué sería hablar en serio una lengua o hablar bien una lengua correctamente, ¿no?
qué pasa con las delimitaciones y de qué lado queda uno, ¿no? ¿Queda del lado bueno o del lado malo? No es así como funcionan las lenguas, es así como funcionan los instrumentos de fijación de la lengua, los instrumentos de gramatización de la lengua. Ahí sí, los diccionarios te dicen, estas palabras son de la lengua, las que no están no son de la lengua. De hecho, es bastante común escuchar a los hablantes preguntar, ¿esta palabra existe? No sé si a ustedes le preguntan, a mí me preguntan todo el tiempo, igual nunca me dan bolilla, porque yo empiezo con lo de las variedades, y entonces ahí ya no me dejan de creerme. Pero esta palabra existe, ¿por qué no existiría? Y porque no está en el diccionario. Y en algún punto lo que está y lo que no está en un diccionario, lo que está y lo que no está en una gramática, marca el límite de lo existible en una lengua, o lo que está bien en una lengua. Esos instrumentos de fijación crean esa ilusión de que es posible corregir, ¿no? Etcétera. Entonces, hay una categoría que me interesa trabajar acá en este ejemplo de un instrumento de gramatización, que es las guías de estilo, son las guías de corrección de la Fundeu, porque en este tipo de señalamiento, en este caso busqué en qué casos va cursiva, cuáles son las reglas de marcación por medio de cursiva. Y aparece esta idea de lo ajeno a la lengua. Los extranjerismos, esa idea de los ismos, hay lengua y hay ismos. Y los ismos se marcan, se delimitan, se dicen, ojo, ojo que esto es de otro lado. La idea de lo ajeno a la lengua hace asumir que la lengua es algo puro, que es algo uniforme. Y la metáfora de la organicista, es decir, de la lengua pura, ¿no? De algo que uno podía preservar, es una idea que funcionó en el siglo XIX con un propósito filológico, político, y que surgió a partir de los descubrimientos de las reglas de cambio lingüístico. Las reglas de cambio, el desarrollo de las reglas de los cambios lingüísticos, sobre todo los cambios fonéticos, hicieron pensar que si se invertía el funcionamiento de esas reglas, se iba a poder llegar cada vez más atrás en las lenguas y por lo tanto se iba a poder encontrar el origen de la lengua, ¿no? Y por ejemplo, la metáfora del árbol de las lenguas está un poco en esa lógica. Entonces, estamos educados para pensar en la idea de que hay un origen de las lenguas, que las lenguas se derivan y hay que tratar de que no se aparten de ese camino que ya está prefijado y que hay que proteger esa pureza. Y, insisto, ese límite entre lo que está adentro de la lengua y lo que está fuera de la lengua es un límite que no existe, es decir, las lenguas están compuestas de muchas lenguas, son habladas por muchos hablantes en diversos territorios a lo largo de la historia de las lenguas. La idea de la lengua pura es imposible, es una ficción, pero es una ficción que nos sobredetermina, sobre todo a la hora de corregir, porque de hecho, y por eso traigo este ejemplo, una palabra común que puede resultarle ajena. Y fíjense en el segundo caso que marqué, el recuadro de la cursiva se aplica principalmente en las voces que resultan ajenas al español. Entonces, ¿cuándo arranca lo extranjero en el español? Es decir, si pensamos palabras de Al-Ándalus, palabras del impacto de la lengua árabe en el español, en el siglo VIII. Entonces, no sé, albañil, azúcar, limón, almohada, son del español, pero son extranjeras. Pero bueno, pensemos, están muy lejos, ya están en el español. Nos venimos más para acá. El español en América, tomate, chocolate, son del náhuatl, pero definitivamente son del español. Vincha, cancha, pampa, mate, son del quechua. ¿Lo vamos a llamar nahuatismos, arabismos, quichuismos o son del español? Sachet de leche, vino en tetra o vino en tetrabric, garage, mail. Es decir, si nos ponemos a pensar y empezamos a sacar las cuentas, tenemos que poner todo en cursiva. Todo es ajeno en el fondo, o digamos, ¿cuáles son las palabras propiamente, puramente del español que quedan? Entonces también incluso a lo que quería mostrar acá es que los instrumentos también son una trampa, porque
juegan el juego de delimitar la lengua, de delimitar lo correcto, lo incorrecto, lo que queda adentro y lo que queda fuera de la lengua pura, la lengua correcta, pero, insisto, no es así como funcionan las lenguas, y en los casos reales los instrumentos no te ayudan a resolver. Entonces, estoy pensando, bueno, ir a los instrumentos con una mirada crítica, una mirada consciente de que los instrumentos están delimitando un espacio en función de ciertas necesidades, pero no es así el modo en que las lenguas se gestionan. Paso a otro. Este es el segundo y el último instrumento de gramatización. Yo hablo todo el tiempo de las variedades lingüísticas, así que hoy no los voy a aburrir hablando de los diccionarios de la Real Academia, que es un tema que me divierte muchísimo, pero sí quería mostrar, a propósito de pensar el adentro y el afuera, o quién decide qué queda adentro y qué queda del lado de afuera de esa lengua deseada, esa lengua correcta, esa lengua que se debe ser, para descartar lo que tratemos de que no. Fíjense un ejemplo del diccionario panhispánico de dudas, probar a, el uso de probar. Entonces, probar más a más infinitivo, intentar hacer algo o hacerlo para ver si da los frutos deseados. Entonces, un ejemplo que marco ahí, que dan es: desmonto una larga frase oxidada y pruebo a montarla al revés. Es como la canción de Serrat, si quieres probaré a crecer, que siempre a mí me sonó como una cosa muy extraña, que es lo que también a ellos les suena de una forma muy extraña, porque si se fijan en el recuadro rojo, dice: no es propio de la norma culta del español usar de en lugar de a. Y va el ejemplo: el otro día se me ocurrió hacerles una propuesta a mis lectores: prueben de leer las manos 2 veces, que es los usos que le damos en el Río de la Plata, al menos, que, es que yo dejo de compartir, voy a hablar un cachitín. Son los usos que le damos en el Río de la Plata, es decir, ese diccionario no está describiendo el funcionamiento de ese verbo en infinitivo con esa preposición. Lo que está haciendo es prescribir el uso, es delimitar: esta forma con A es deseable, la forma con D no es deseable. La forma con A es la que usamos los que hacemos el diccionario, y la forma con D la usan los otros que se hagan su propio diccionario. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que por un lado, las prescripciones hacen precisamente eso, delimitan el afuera y el adentro, delimitan lo deseado, lo indeseado, lo correcto y lo incorrecto. La mirada ante esos instrumentos fijadores y delimitadores cumplen una función necesaria. No es que estoy discutiendo la existencia de un diccionario y una gramática, lo que digo es, a la hora de corregir, bueno, por fuerza hay una zona en la que dejaron de ser funcionales a nuestras necesidades, ¿sí? Entonces quería marcar en este solo ejemplo de un diccionario qué pasa cuando empiezan a prescribir los usos. No solamente los describen, porque en el fondo siempre las descripciones son prescriptivas, en el sentido de que las descripciones siempre emplean un ejemplo o se describe desde una variedad. Es decir, la lengua no existe en tanto que una forma general empleada en todos los casos. Todos los hablantes hablamos una forma de la lengua, una variedad. Las lenguas son siempre variedades, son siempre dialectos. En ese sentido, cuando se describe en un diccionario, se describe en una gramática, lo que se está haciendo es siempre describir un dialecto. Y entonces los otros dialectos quedan del otro lado. Entonces el tema es ese: el diccionario a veces nos ayuda y a veces está describiendo algo tan ajeno que tenemos que pensarlo desde otro lugar. Esperen que vuelvo a compartir el siguiente ejemplo. Otra cuestión acá son dos filminas que me interesa conversar con ustedes, supongo que lo vamos a debatir un poco, que es de qué lado queda el corrector, es decir, dónde se posiciona el corrector. Por un lado, esta asociación entre lengua y moral que solemos ver, sobre todo en los medios de comunicación, ¿no? Una asociación entre los hechos lingüísticos o rasgos lingüísticos con comportamiento moral. Entonces, este tuit, la ministra Tolosa Paz es una de las tantas personas que cree que el verbo querer en la primera persona del plural del presente subjuntivo se conjuga querramos. Y ahí va. Esa gente representa lo más abyecto de nuestra sociedad.
Es decir, ese salto entre ese error error de conjugación verbal, que por otra parte es muy común, los hablantes suelen conjugar de esa manera, a darle el salto hacia una cuestión moral, en este caso es más bien política, es un salto que está habilitado en el español por ese vínculo regio, en el sentido del rey, bueno, se llama Real Academia Española, el vínculo entre lo regio, el orden divino de la Iglesia Católica y la lengua. Esa interrelación, en el caso del español está súper aceitada. El español no, miento, del castellano. Pero, y estamos muy habituados a escuchar ese vínculo. Sin embargo, es un vínculo que posiciona al corrector en un lugar político que es una decisión que se toma. Es decir, perfectamente vos podés asociar lengua y moral, pero no es lo obvio, no es que la lengua española funciona en la lógica católica necesariamente, aunque estemos habituados discursivamente a que esa sea la propuesta. Entonces, por un lado, este posicionamiento político o moral o lo que sea del corrector, o de quien en este caso no es un corrector, es alguien que está mirando con la mirada del corrector, de voy a reconvenir este uso, ¿no? Eso por un lado me interesaba esta asociación lengua moral, que se nota también en el universo léxico. Se cometen errores, se cometen faltas, se cometen pecados, ¿sí? El verbo cometer, la palabra falta que vale para ortografía como para pecado. Hay hay un encadenamiento léxico que es interesante en el funcionamiento de las fallas en la lengua y las fallas morales. La segunda, Filmina, en relación a este punto, el posicionamiento del corrector, es esto que, no sé, me van a matar porque digo, pero suele haber, sobre todo en los congresos de lingüística, momentos en que los correctores muestran ejemplos como el de fallecen 3 al ser asesinados, o el clásico entre los clásicos, accidente fatal en Flores, mueren 2 personas y un boliviano. Hay cantidad de ejemplos en los medios de comunicación de esto que siempre nos reímos, etc. Lo que quería decir en relación con esto es, y lo puse en esta charla con correctores, sabiendo que esto solo puede fallar, que es que por un lado se entiende la crítica hacia los medios de comunicación que, ignorando cierta función de divulgación de reglas de uso lingüístico, ahorran dinero tratando de evitar la instancia de corrección. Entonces tienen desde ratas hasta problemas graves vinculados con que no contratan personal. Esa lucha gremial, por así decirlo, o ese señalamiento de índole gremial, me parece correcto y lo acompaño, etc. No estoy condenando ese tipo de crítica desde los correctores hacia los medios de comunicación. El problema es que muchas veces los que reciben este tipo de discursos de los correctores, es decir, las instancias de corrección, son los hablantes que básicamente tienen inseguridad lingüística adquirida desde los primeros años de la escuela. Entonces, se empieza a reproducir, se reproduce la misma idea de que uno siempre está en falta y siempre hay alguien que está mirando cómo nosotros usamos la lengua, ¿no? No sé si les pasa a ustedes, a mí me pasa gente que no me conoce que me dice, ah, sos lingüista o sos profesora de lengua, entonces me voy a fijar cómo conjugo los verbos. Como si yo me fuera a andar fijando, pero funciona mucho esa idea de nos están controlando. Entonces, y este tipo de críticas de nos sentamos y empezamos un poco a burlarnos de cómo escribe la gente o cómo se comunica la gente en los medios de comunicación, lo que hace es alimentar esa inseguridad lingüística en la medida que no funciona como una crítica a los medios de comunicación y a su función de ejemplo de uso lingüístico. Digo, en la medida que no funciona así, lo que está haciendo es alentar la inseguridad lingüística de los hablantes. Entonces, lo que pensaba acá es, en lugar del corrector, en el sentido de dónde nos posicionamos. Vamos a las correcciones. ¿Son correcciones pedidas? ¿Son correcciones solicitadas? ¿O son correcciones insolicitadas? Estamos habituados a que los comitentes nos digan, bueno, quiero que mires en este texto estas cuestiones y me hagas una devolución.
¿no? Y entonces en ese sentido consideramos la variable el pedido del comitente, el pedido del cliente, etc. Pero ¿qué pasa con la variable inversa? El que no nos pidió la corrección, el que no dijo, no nos trajo el texto, no nos trajo el zócalo, o no nos preguntó si estaba bien conjugado el verbo, y vamos los correctores y le dijimos, no, fíjate, te lo digo de buena onda, por si lo querés tener en cuenta, y en el fondo lo que tal vez estamos logrando es continuar, alentar esa inseguridad lingüística de los hablantes que al final sienten que sienten que no están apropiándose correctamente de una lengua que nosotros sabemos que no existe y que ni siquiera la puedes ir a buscar en un diccionario, porque un diccionario no te resuelve todas las dudas. Entonces, un poco eso, pensar en lugar del corrector desde qué me piden, pero también si me pidieron y qué posición voy a tomar yo ahí ante el error o la marca o algo sobre lo que yo tenga una opinión. Entonces, para ir cerrando, retomo lo que quería proponer, conversar con ustedes, es el tema, pensarlo más bien como adecuación, no tanto, digamos, es una corrección, sí, pero en la medida en que no nos solucionan los diccionarios y las gramáticas, pensar en cuáles son las características requeridas por los géneros, que es lo que nosotros todos sabemos y tenemos en cuenta, las variedades lingüísticas, por supuesto, es decir, los instrumentos no nos solucionan la diversidad en la que la lengua efectivamente se realiza, los condicionamientos vinculados con los instrumentos que tenemos disponibles, es decir, qué instrumentos de gramatización hay, cuántos diccionarios integrales hay. Del español hay 3, el de la Real Academia Española, es el diccionario de la... y está también el de panhispánico de dudas, que no es tan útil, pues no es muy bueno, el diccionario del español de México y el integral de la Argentina. El integral de la Argentina no tiene versión online, no está actualizado y no se consigue. Entonces, bueno, concretamente, ¿a dónde vamos a acudir para ir a buscar esa información? ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es el pedido expreso del cliente? Es otra variable, ¿no? ¿Qué me está pidiendo que yo haga? ¿Qué tipo de corrección requiere? Y las identidades, no solamente las cuestiones, porque en general se entiende identidades como cuestiones de género, lo del lenguaje inclusivo, etc. Pero hay un montón de variables vinculadas con las identidades que son, por ejemplo, las identidades dialectales o las identidades de los especialistas o los profesionales, o decir, desde qué distintas identidades se posiciona quien me está pidiendo esa corrección, ¿no? Entonces, todas estas variables, como mínimo, son las variables a las que tenemos que atender tendríamos que atender, que ustedes son cuestiones que ustedes ya obviamente conocen, pero volviendo un poco a la lógica del libro que se llama Está bien dicho, con signos de pregunta, que es cuando alguien te pregunta ¿está bien dicho? Pues no es tan fácil de solucionar. Y me acordaba de una película, no sé si, seguramente la vieron, esa película vieja, que se llama La Llegada. La recomiendo mucho porque la lingüista salva al mundo. Brevemente vienen los extraterrestres, mandan a la lingüista a que se comunique. Entonces la lingüista lo que hace es, munida de un pizarroncito, va tratando de comunicarse, entonces lo que ella organiza es un diccionario y una gramática. Tiene la lista de palabras de los extraterrestres y descubre que la sintaxis es circular y entonces empieza a poder organizar oraciones. La película es preciosa y funciona en esa fantasía que tienen todos, que es, con un diccionario y con una gramática me comunico. Y no, con un diccionario y con una gramática tenés un diccionario y una gramática. Cuando alguien pregunta, ¿está bien dicho? La pregunta que sigue es, ¿más contexto no hay? Así que esa sería la propuesta que traje para conversar con ustedes hoy. Y antes de cerrar la charla, les muestro el libro que estamos presentando con Nico Sheines acá presente, que Está bien dicho, hablar y escribir más allá de la ortografía y el diccionario, en el que justamente repaso con ejemplos y comentarios estos problemas. Es decir,
siendo que estos dos instrumentos no son suficientes, ¿cómo puedo empezar a pensar la lógica de acercarme a los textos para corregirlos? Y yo, digamos, hablo con ustedes en tanto que correctores, pero me imagino que serán docentes, y entonces la corrección del docente es muy otra, en los diferentes niveles también cambia. Entonces, bueno, hay un montón de variables involucradas, y gracias por escucharme, y abro ahora a comentarios, debates. Muchas gracias, Maggie. ¿Podés contarnos un poco más del libro? Sí, el libro no es un libro eh, de normativa, es decir, no aparece en ningún momento una lista de qué está bien o qué está mal, o qué hay que corregir, sino que son 3 capítulos. En el primero lo que hago es un poco debatir estas cuestiones de la discrecionalidad del concepto de lengua, ¿no? Y un poco hacer ese recorrido de que la lengua no existe y cómo podemos pensar la lengua desde la lógica de las variedades. Después, en el segundo capítulo, me voy más hacia la gramática, hacia cuestiones gramaticales. ¿Qué pasa cuando un hablante dice gusto tuyo? Es gusto de ti, gusto de vos, gusto tuyo. ¿Qué pasa cuando escribimos en el Word y el Word nos corrige? Pero lo que nosotros estábamos escribiendo es exactamente como hablamos y como hablan todos alrededor. Entonces, en el libro lo que hago es ver los distintos conceptos de norma. Y una cosa es la norma de corrección, la norma prescriptiva, y otra cosa es la norma de uso. Y muchas veces la norma de uso no está codificada, no está en un diccionario, no está en una gramática, pero es norma en tanto que es la forma considerada estándar en una región muy extendida. Entonces, está cerca tuyo, aunque esté mal el diccionario de la RAE, está bien, ¿no? Entonces, o también pasa en los casos de voceo. En el segundo capítulo repaso un poco esa idea de la lógica de la norma y comento distintos usos. No sé, ustedes están súper habituados a estas cuestiones, pero ¿qué decisiones tomar cuando alguien te dice, le di los libros a los chicos? Ese lee, al que le falta el plural gramatical, porque claro, tiene que concordar con, con, con un complemento de la sintaxis. Sí, pero en América decimos lee, por razones, un poquito cuento eso en el libro, no me extiendo mucho en gramática, pues la idea es que es un libro de divulgación, pero ¿qué hacemos con esos casos? ¿Cómo corregimos esos casos? ¿Cómo los marcamos? Y en el tercer capítulo hablo de un poco cómo se orientan los cambios lingüísticos, con qué intereses. Entonces cuento un poco los propósitos educativos en Argentina del 19, o qué pasa con las lenguas indígenas, no todas las lenguas indígenas, al menos en Argentina, tienen escritura, pero cuando las querés llevar a la escuela, necesitas que se escriban, porque la escuela argentina está pensada en una lógica de lo escrito. Entonces necesitas que esas lenguas estén dotadas de escritura y tengan instrumentos básicos. Entonces, bueno, ¿cómo vas a decidir cuáles van a ser los grafos de los sonidos? ¿Qué variedad de esa lengua vas a seleccionar para que sea la variedad de enseñanza, es decir, el dialecto de enseñanza? O detalles mínimos que discuten compañeras con las que trabajo en el instituto, que es, si vos querés asignarle un signo a un sonido, tiene que ser un signo fácil de escribir en el celular, porque no le podés, es decir, vos podés potencialmente ponerle cualquier dibujo a cualquier sonido de la lengua, pero ese dibujo, ese grafo, tiene que ser fácil de hacer, porque si no, no funciona la escritura, no se alienta la escritura. Entonces hay un montón de variables vinculadas con la intervención en las lenguas y los cambios lingüísticos, que tiene que ver con políticas, con un montón de cuestiones, que son lo que trabajo un poco en el trabajo. Cuento un poco en el capítulo 3. Acá Nico, que es mi editor, que el editor Eso, dice, hacé tu no, no descargo, quería, Nico, dale. no quería interrumpir, buenas noches ya a todos y a todas. Yo estoy acá en calidad de editor de Tilde y del libro de Maya en particular, y por supuesto de socio de Pleca. Quizá me conozcan del grupo de Gmail o de algún otro lado. Nada, y quería agregar que realmente está muy bueno el libro de May. Lo digo, ahora esto lo digo como socio, no como editor. No, pero como tuve la suerte realmente de editarlo y de leerlo varias veces y trabajarlo, la verdad que
lo que te genera es eso, no es un manual de uso, no te dice qué es lo que, lo que hay que hacer ante tal o cual situación, realmente no sirve para eso, pero sí nos da como una seguridad lingüística, una confianza en que estamos tomando una decisión correcta ante tal o cual recomendación que creo que vale la pena y nos sirve mucho a los correctores y las correctoras y nos pasa muy a menudo en ese grupo de Gmail donde consultamos esas dudas más y te cuento, tenemos un grupo de mail donde nos consultamos pequeñas cuestiones de la corrección, entre Qué otras muchas bueno. cosas. Y nada, creo que uno se afirma como corrector al leer todas estas cuestiones, por ejemplo, de que está muy bien la RAE, está muy bien consultar con el diccionario, con el panhispánico de dudas, etcétera, pero no nos podemos quedar solo en eso porque no siempre nos está dando el camino, no siempre nos está dando el buen consejo. Nada, me parece que está piola, que se lee, es breve, pero aparte se lee muy rápido porque la prosa de Maggie, y esto ella no lo va a decir, pero yo lo puedo decir, es muy amigable, amena y simpática, así como es en la charla, también es en la escritura, así que eso está muy bueno y nada, vale la pena, en serio lo digo como corrector, si quieren consíganlo pirateado, no sé lo que quieran, pero está bueno el libro, ahora en estos momentos lo estamos lanzando en preventa, se consigue ya mismo digital y estamos haciendo ejemplares en papel que son solamente a pedido y durante esta preventa, porque Tilde Editora nació como un proyecto digital, en principio hacíamos libros digitales, ahora desde este año estamos imprimiendo algunos de nuestros libros, pero son a demanda y son ahora durante la preventa, quizás haya alguna nueva instancia de preventa, pero solo producimos a demanda. Así que nada, si quieren después les dejo el link en el chat, o mejor, les voy a dejar el link en el chat para que sean los primeros compradores del libro de Maggie, que lo van a estar recibiendo quienes lo compren en el mes de julio, y si lo quieren en digital lo reciben ya. También déjame decir, y con esto cierro todo, que por un lado tienen un descuento del 10% que voy a sumar ahí en el chat por haber participado de esta charla, y también Diana y me acaban de informar desde Tilde que se extiende a todos los socios y las socias de Pleca. Así que eso está bueno, es un cupón de descuento. Muchas Y gracias. también sale, junto con el libro de Maggie, sale otro de Juan Eduardo Bonín, que se llama Somos lo que decimos, no lo estamos presentando acá, y no es tan específicamente para correctores, pero está en la misma tónica, es de análisis del discurso, de divulgación de análisis del discurso. También Juan Eduardo tiene unos contenidos académicos muy sólidos y muy trabajados, pero también tiene ese concepto humorístico, esa prosa simpática que hace que los dos libros sean muy amenos a la lectura y muy útiles para todos los correctores. Agrego que es Nada, compañero de Maggie en el podcast Hablando Mal y Pronto, muy recomendado porque es muy divertido y muy interesante también, ¿no? claro. Sí, de algún modo, este primer acercamiento con la editorial y todo surge a partir del podcast Hablando Mal y Pronto, así que quienes sean seguidores de eso seguro les van a disfrutar los libros. Buenísimo. Acá tenemos una pregunta de Valeria que dice, ¿nos podés spoilear? Y spoilear escrito sin la E, yo lo he visto escrito con la E también, que es horroroso. Si hablamos castellano o español, porque es toda una discusión de que el idioma es español y Sí, ya no es una variante y todo eso, ¿no? sí, sí, eso hay un apartadito en el libro sobre esa diferencia. El español, tal como lo conocemos, es el resultado del privilegio de, entre todas las lenguas de España, como el galaico-portugués, el castellano, el euskera, etcétera, o qué sé yo, el valenciano, el catalán, se privilegiara por cuestiones de poder, etcétera, el dialecto castellano, la lengua castellana, que es la que vino a América. Entonces, en España, si vos decís español, se te ofende el 90% de los hablantes, porque son hablantes españoles de otras lenguas. Entonces es muy delicado decir español o castellano en España. A América llegó el castellano y se expandió el castellano.
en América decir español o castellano en términos políticos, ideológicos o de sensibilidades es lo mismo. El referente es el mismo, el tema es que en España no da lo mismo decir castellano que decir español, es decir, en Cataluña no da lo mismo. No sé si respondí. A mí una vez me habían explicado que es porque, no sé si es muy superficial la explicación, que es el nombre que eligieron los otros idiomas para hablar del castellano. Lo que pasa es que, bueno, como sabemos, hubo una política lingüística muy fuerte en los años 90 del siglo pasado para asociar el español con la marca España. Y entonces hubo todo un despliegue de instrumentos, pero además de cursos de español, los exámenes de español, Claro. el español como lengua de las vacaciones, se creó el Instituto Cervantes, es decir, hubo un desarrollo enorme. Yo no tengo ahora los números actuales, pero es un porcentaje muy alto del PBI la venta del español. El alto del PBI es de España, la venta del español y todos los productos relacionados. Entonces, asociar, así como el francés a Francia, el alemán a Alemania, el español a España, como una forma de incentivar un enorme mercado. Entonces, en ese sentido, lo que vos decís es justamente por eso que se reforzó en los últimos decenios el nombre español. De hecho, nosotros lo llamamos a la materia, lo llamamos castellano. Claro, la materia en la escuela Claro. secundaria era castellano. Tal cual. Sí. ¿Cómo elegiste los ejemplos que usás en el libro? ¿Cómo elegí los ejemplos? Ay, no sé. Perdón. Los más claros o también... Por lo menos los de la tapa, que son tan... la tapa los armamos entre Bárbara, Nico y yo. Proponíamos entre todos los que íbamos encontrando, ¿no, Nico? Sí, sí, sí. Sí, sí, en las tapas, después cuando entra a la página van a ver, tanto en la de Mai como en la de Juan Eduardo hay un juego primero con lo central que es el título, que son bien fuertes en ambos, la idea de somos lo que decimos en el de Juan Eduardo y la de está bien dicho, que es la pregunta que todos nos hacen, uno dice, hola, soy corrector, soy lingüista, y te dicen, está bien dicho tal cosa, está imprimido, la que va siempre. Bueno, en ese contexto dijimos, bueno, ese va a ser nuestro centro, pero pensemos qué cosas podrían estar bien dichas o mal dichas y no se sabe. Y entonces ahí surgieron, ya ni me las acuerdo tanto, pero hay 4 o 5 frases, algunas propuestas por May y otras por nosotros, y para mí la que quedó, que fue del momento de esa decisión, fue la andapa allá bobo, que esa es la que más me acuerdo. Claro. Que fue bueno, está bien dicho, ¿cómo se escribe? Anda para allá, bobo. Así que nada, está por ahí, viene por ahí ese juego y es a mitad de camino entre el marketing y la lingüística. Acá Miriam dice que la típica pregunta de está bien dicho cree que surge de la necesidad de aprobación que tienen las personas. A pesar de la delimitación que marcó Maggie, creo que esa pregunta es irremediable. ¿Querés extender tu opinión, Miriam? Sí, estamos educados para eso. Nos mandan a la escuela para que estemos constantemente repreguntándonos si dijimos bien, si lo hicimos bien. Es decir, independientemente de que eso que dice Miriam, con lo que coincido, creo que además estamos educados, fuimos formados para tener esa Sí, como es falsa como conciencia. que, me parece como que la persona tiende a sentir que lo que hace se legitima o se aprueba a través de algo. Y creo que eso tiene que ver con la propia condición del ser humano de que quiere sentirse aprobado, más allá de quién es la entidad que rige o que marca las reglas del juego. Entonces, por más que uno piense que es un terreno resbaladizo, lo correcto, lo incorrecto, lo normativo, lo que está, como pusiste en los ejemplos, ajeno o extranjero, el ser humano siempre quiere sentirse aprobado, me parece a mí, y eso incluye la faz de la lingüística y del hablar y del escribir, más Sí, aún, ¿no? sí, Simplemente eso. sí, sí, de acuerdo. Me hiciste, perdón, acordar de
en la peluquería, saben a qué me dedico, ¿no? Y no sé, no recuerdo exactamente cuál fue la palabra, pero el que me estaba atendiendo dice, no, hizo un comentario y dice, uy, pero no puedo decir eso delante tuyo, porque eso no existe. Y yo le pero si lo dijiste, existe. Y fue la sensación de que yo era ahí como una jueza de la manera en la que él tenía para hablar conmigo, que pobre, digo, no, olvídate, acá yo vengo a la peluquería, no, otra cosa. Pero esta sensación de, eso existe, como lo habías planteado antes, sí, bueno, existe, si lo están diciendo, existe. Bueno, pero eso un poco, perdón que voy a decir algo, eso un poco ocurre porque hay un desconocimiento total de cuál es la figura y la tarea del corrector, que tiene que ver con el circuito editorial, que no tiene que ver con andar corrigiendo a la gente, cómo habla, cómo pronuncia, cómo dice las palabras. Es decir, esa no es la función de un corrector. La función de un corrector es trabajar dentro del proceso editorial para convertir un original de autor en un libro, ya sea en papel o en digital. Entonces, son dos cosas totalmente distintas. Lo que pasa es que lamentablemente hay correctores, como en todas las profesiones, que se creen, bueno, eruditos a la violeta, entonces empiezan a corregir a la gente de manera ridícula, no, se dice así, pero en realidad el corrector, corregir es un trabajo o un oficio o una profesión, como quieran llamarle, fuera del lenguaje hablado y de la corrección de los hablantes, como hablantes nativos, digamos. Eso quería decir. Leo. Bueno, primero agradecerle a Maggie por la charla, que siempre es tan amena. Y bueno, yo ya sabe que soy fan también del podcast. Hola, Leo. Que siempre lo comento y le hago la propaganda. No, después justo hoy, parece mentira, pero esas cuestiones que no se sabe si son casualidades realmente, veo en la página de la Academia de la Crusca italiana, que vendría a ser más o menos, porque no es exactamente igual, pero como la Real Academia para el español, una cuestión sobre de lo correcto, ¿no? Y entonces citaban a un expresidente de la Academia de la Crusca del año 90, ¿no? Sobre el a mí me. Decía, a mí me es una forma correcta. Bueno, estaba en italiano, pero es exactamente lo mismo que en español, así que nada, yo me lo copié porque dije, está justo bien al pelo. Dice, en los esposos de Manzoni, ¿no? De las novelas más importantes de la literatura italiana, dice, Renzo dice, a me mi par di sí, que en español sería, a mí me parece que sí. Dice, la mayoría de las gramáticas declararían esto como griegamente como un pleonasmo, es decir, un relleno, una redundancia o repetición para enfatizar. Pero si se mira bien, no sería una repetición que implicaría identidad con el elemento repetido, ni un relleno que implica futilidad. Aquí se advierte que el primer pronombre tónico, a mí, tiene más fuerza que el segundo, átono, entonces tiene un valor diferente y equivale a para mí, según mi parecer, y por lo tanto contiene mayor información que el simple complemento directo que lo sigue me. Para volver evidente el análisis de la estructura lógica y entonativa de total, se podría poner una coma después de a mí, separando el tema del enunciado de su rema o de su parte predicativa, bla, 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 bla. Bueno, cuestión que al final dice, o mejor dicho, que hay una sola lengua, pero tiene funciones comunicativas y expresivas diferentes. Y una gramática moderna debería dar cuenta de todas ellas y guiar a distinguirlas y a usarlas en los contextos oportunos. A mí me pareció genial porque es justamente eso de lo que decías vos, Maggie, de la adecuación, que es, me parece, la palabra mágica en esto, en todo esto, ¿no? Que algo sea adecuado, porque por ahí en la gramática, vos vas a buscar en la gramática y dice, a mí me está mal prescriptivamente, pero si con el mismo criterio, me parece que este presidente de la Crusca no era
Juan de los Palotes, digamos, ¿no? Que decía, bueno, no, en realidad no son exactamente iguales ese a mí del me que viene después. Entonces, podrían también no eliminarse por pleonásticos, digamos, en determinados contextos, en determinadas situaciones. Entonces, claro, me parece que esto que vos decís de la adecuación, también me acordaba de el concepto de tardecita. Incluso adentro de la Argentina, en Santiago del Estero, suponete, de tardecita es un horario y en Cava es otro. Uno por ahí es temprano a la tarde y el otro es tarde. Entonces, si vos te das una cita de tardecita, capaz que la pifiás, ¿no? Porque son cosas diferentes. Entonces no hay una que sea correcta y la otra no. De repente hay una más hegemónica, pero no necesariamente en todo el espectro de situaciones o de lugares o bueno, qué sé yo. Entonces, es cierto que nosotros nos movemos más con la lengua escrita que con la lengua oral, los correctores y las correctoras, pero también tenemos otros ámbitos en los que nos puede caer algo de oral en un diálogo de una novela, suponete, o en otras situaciones. No sé, pienso, por ejemplo, corrección de subtitulado o de doblajes. Y bueno, ¿qué haces? Ahí tenés que decidir, me parece que, vuelvo a decirlo, que capaz que yo me equivoco, pero la palabra mágica es adecuación. No siempre ir al diccionario o a la gramática te va a resolver todo. Pero tenés que tener un criterio, ¿no? Y la cuestión está ahí. ¿Cuál es el criterio? ¿No? ¿Vos qué pensás, Maggie? Sí, en relación a la corrección, que es verdad que los correctores se manejan básicamente con un discurso escrito, pero hay mucha variedad. Yo no les iba a hacer los cuentos de nuevo de mis aventuras con las correcciones académicas, porque claro, cuando mando un artículo a España me viene todo tachoneado y pedidos de cambio de los dialectalismos. Yo veo la palabra, el sufijo ismo y me quiero matar porque, es decir, soy académica, hablo sobre lingüística, estoy hablando sobre las variedades lingüísticas y vos me estás corrigiendo la variedad lingüística, la cantidad de ejemplos, y es lengua escrita. Es decir, pasa eso igualmente, no solamente en la oralidad, donde efectivamente se ponen mucho más de manifiesto las variedades regionales, pasa en los discursos escritos sistemáticamente, sobre todo, por ejemplo, en las preposiciones o en términos que no son específicos. Es decir, yo me acuerdo de la discusión que tenía con un editor por la palabra parafernalia. Para mí parafernalia es una palabra descriptiva de la vida, y para él era ofensiva de un modo imperdonable, y ese tipo de cuestiones ese tipo de discusiones se suscitan en la escritura académica, que se supone que es la más estándar posible. Y por otro lado, algo que en relación con lo que decía Andrea, que estoy de acuerdo, que hay un desconocimiento de cuál es la tarea específica del corrector, pero también es cierto que a todos los que trabajamos con lengua, el corrector, la profesora de lengua, lo que sea, somos un poco demandas, se espera de nosotros que demos seguridad en relación a ese límite, porque también es cierto que los hablantes son inseguros y están constantemente demandando, están preguntando, también retomando lo que decía Miriam, para lograr aprobación o para sentirse tranquilos en relación con sus formas de comunicar, etcétera, quieren el parámetro y honestamente se merecen el parámetro. Entonces también hay un punto en el que uno dice, bueno, me están pidiendo que yo les diga cómo es la regla. Y al principio yo empezaba con, no, las variedades. Y después me di cuenta que, no, me están pidiendo una regla. En la medida que yo la regla la tenga, yo le voy a decir, no, mira, se escribe con H. Porque en el fondo es lo que están necesitando para estar más seguros. Y al mismo tiempo quisiera, dentro de lo posible, ir educando para la seguridad. Porque, insisto, ni a los que trabajamos con lengua, trabajamos con corrección, tenemos la absoluta seguridad de cuáles son los parámetros, porque no hay parámetros para todo. Entonces, bueno, en la medida que haya uno, te lo digo, lo aprendemos, lo trabajamos, y en la medida en que no, empecemos a desarrollar estrategias para gestionar formas lingüísticas que sean adecuadas a los contextos, que funcionen en la lógica de las variedades, en el sentido de que respeten las variedades, los estándares regionales,
y nos hagan sentir seguros de los usos. Cecilia. Sí, ¿qué tal, Maggie? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, de lo que dijiste recién, esto es una perlita, una anécdota. Yo trabajé muchísimos años como profesora en escuelas secundarias y tenía una colega que cuando tenía una duda, o sea, sentía una inseguridad lingüística, mandaba un chico, un emisario que viniera a buscarme a mí a mi clase, tocaba la puerta y decía, ¿dice fulana si tal cosa se dice está bien o no? La verdad que a veces yo tampoco sabía. Los ponía a los chicos, a ver, busquemos, veamos. Pero bueno, esto de la inseguridad. Pero quería marcar otra cosa que, de acuerdo con los instrumentos y la corrección, y que también tiene que ver con la pedagogía. Yo muchos años enseñé y preparé alumnos para exámenes internacionales de la Universidad de Cambridge, pero yo preparaba la materia español. Es decir, parece medio loco, pero una de las materias que tienen que dar los chicos en estos exámenes, además de inglés, es otra lengua. Entonces daban español como primera lengua. Y me llamaba la atención porque entre los cánones de corrección, todo el tiempo decían, no se fijen en la estricta corrección de la gramática o de la ortografía, siempre y cuando se entienda lo que el chico quiso poner. Que se daba de patadas, o que se da más o menos de patadas con la tradicional escuela argentina, que vos tenías el chico o la estudiante que por ahí, no sé, era un alumno con muchísimas faltas de ortografía o faltas de redacción y le iba muy bien en estos exámenes. Es decir, ¿a qué voy con esto? Que no hay un solo criterio y que pedagógicamente puede que las cosas, por lo menos esto venía de Inglaterra, pero además lo enfatizaba mucho. Se logró comunicar, lo pudo hacer bien, entonces, salvo que fuera un ejercicio de vocabulario o de uso de preposiciones que a veces les daban estos para llenar, ¿no? Los clauses para llenar espacios. Bueno, si escribe una redacción y se entiende, y está bien, y es fluida, y quiso ponerle, incluso en literatura, si quiso poner la idea, está bien. O sea que me da cierta perspectiva de que hay gente que no corrige siempre igual, que no está todo el tiempo bajando líneas. No sé si lo conocías o si, como vos trabajaste con manuales escolares también, pero bueno, me pareció muy interesante traerlo a colación, como que no hay una lectura única, ¿no? Ni siquiera en la escuela. Sí, hay distintos propósitos de corrección. Me sorprende que Cambridge tenga un parámetro de corrección del inglés para los extranjeros. Es decir, vos vas a dar un examen de Cambridge, te equivocas una nota y no te dan el certificado. Ahora, para cuando ellos aprenden español, si escriben con ortografía, ningún problema, me parece una doble vara buenísima. Por otro lado, es verdad que cada situación discursiva requiere distintos tipos de corrección. Si un chico de cuarto grado escribe con falta de ortografía, lo voy a corregir hasta que le salga. Si es un argentino hablante de español que va a la escuela en la Argentina, están los contenidos escolares, se espera de mí como docente, el padre lo espera de mí como docente, fallaría en mi función si no estuviera corrigiéndole eso. Ahora, si me piden de Cambridge, corregime este examen y trata de fijarte si más o menos se comunica como el hablar inglés en serio, el conurbano, es si habla más o menos español, le damos para adelante. ¿Qué es eso? Un poco la cuestión de la adecuación de la corrección a lo que te está pidiendo el cliente y a lo que va a necesitar la persona. Es decir, está buenísimo el ejemplo ese de los exámenes de Cambridge. Acá, si continúo con las preguntas en el chat, Valeria pregunta si estás de acuerdo con la intención de la Fundeu de que reemplacemos siempre todos los neologismos que surgen de otras lenguas por un término en español. Es como dejen de grabar esto, les pido, porque en la medida que empiezan a hacerme estas preguntas yo empiezo a opinar cosas, pero de café total, eso es una opinión. A mí, yo sigo a Fundeu porque me divierten mucho los ejemplos de si tenemos tal palabra en español, ¿por qué no la usamos en lugar de usar? Primero, porque no. Pero están ignorando el hecho de que están como creyendo en la sinonimia. Esta idea de que las palabras pueden tener sinónimos. Las palabras no tienen sinónimos. Es decir, si existen todas las palabras en una lengua, existen 4 palabras para decir algo muy parecido, es que de algún modo las estamos necesitando. Es decir, tirar
la pelota, lanzar la pelota, arrojar la pelota son sinónimos, pero para vomitar usamos lanzar, no usamos arrojar ni usamos tirar. Para tirar la toalla usamos tirar la toalla, porque arrojar la toalla es otra cosa. Entonces, hay una zona en la que esos tres términos son sinónimos, pero en todo el resto de los usos no lo son. Entonces, la Fundeu opera con estos ejemplos que son muy divertidos siempre. Porque si tenemos ratón, ¿por qué no decimos mouse para la computadora? Porque si en Argentina vos decís ratón, te tiran con algo porque sos un ridículo, porque se llama mouse eso, no se llama ratón, ni se llama ordenador. Entonces, las palabras tienen significado, por supuesto, pero también tienen uso, están indexadas socialmente las palabras, en mayor o menor medida. Entonces no da lo mismo. Son estrategias muy propias de las políticas lingüísticas que España hereda de Franco, que tienen que ver con, por ejemplo, doblar todas las películas, unificar en la lógica del español puro, ¿no? Si tenemos palabras del español, que igual si rastreo las palabras que usan, capaz les vienen de los árabes, ni siquiera son españolas, pero bueno, en fin, ese tipo de reconvenciones que hace la Fundeu tienen Sí, mucho... sí, perdona, sin irte tan lejos, también ballet, suponete. No, nadie dice ballet ni ballet. Lees ballet, entonces en España también dicen ballet y eso está bien y está aceptado, pero email o mouse no. Entonces, ¿cuál es el criterio? ¿Por qué decís jersey, suponete, y la J la decís con J, con ese sonido, pero decís jazz y se escribe con la misma J, pero en España también dicen jazz y no jersey. Entonces, ¿cuál es el criterio? A eso, por eso vuelvo siempre a lo mismo, ¿no? Que como el criterio es un poquito caprichoso en algún lugar y no hay una regla así de oro, porque no me podés decir, si no tendría que ser Haas y Jersey, y no es así. Entonces, como tenés esa misma contradicción, incluso en tu propia variante, me parece que tampoco está bueno que quieras imponer tu criterio, que es un criterio caprichoso, al resto de las variedades, no sé. Yo también entro a darle, ¿viste? Sí, yo creo que son los usos también, porque nosotros estamos habituados a usar los instrumentos como palabra sagrada. Y entonces hacen un diccionario integral para una región del español, como puede ser Madrid y sus alrededores, y nosotros vamos y lo consultamos. Y bueno, ahí también el problema es nuestro, es decir, a mí me sirve ese diccionario hasta por ahí nomás. En la medida en que me dejó de servir, digo, bueno, no, acá esta palabra no me la están... Estamos muy habituados a la lectura en la que la acepción que nos corresponde es la tercera, por ejemplo. Estamos acostumbrados a que la primera acepción no se entiende ni lo que dice, y la tercera, hay varios ejemplos dando vuelta de eso, ¿no? Uno que siempre uso y me encanta, que es el de papa, que la palabra papa está definida en plan hispánico de dudas en tercer lugar y no la definen como tubérculo, bla, 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 americano, sino que dicen patata, que es como un sinónimo de Madrid. Es decir, los diccionarios están pensados para un público muy específico y cuando somos de otro lado, somos otro público, nos sirve un poco y otro poco no. Es decir, creo que también los que somos profesores tenemos que educar un poco la mirada un poco más crítica, no en el mal sentido, sino una mirada un poco más operativa de los diccionarios y las gramáticas, ¿no? Como, bueno, voy a buscar un par de respuestas y con estas respuestas que me dieron armo la que necesito. Cecilia Mata dice lo siguiente: suelo tomar ejemplos de los diarios para corregir y publicarlos en mi perfil de Instagram. No me parece mal pretender que un diario se exprese bien. Si yo veo vicepresidente, escrito con S, quiero resaltar que está mal. Ese diario lo lee alguien que sabe que está mal y lo lee gente que puede pensar que está bien y sigue por la vida escribiéndolo con S porque el diario lo escribió con S. Sí, sí, estoy de acuerdo, no, absolutamente. Que es lo que intentaba decir en la ponencia, en la charla era eso, entiendo como la discusión, entiendo esperar del medio de comunicación conciencia y recursos dispuestos en función de que son referentes del buen escribir. Es decir, la gente se fija cómo se escribe en los medios de comunicación. Entonces, bueno, ponen corrector,
dispone, arbitrar los medios para que eso funcione, porque si no te llevas los beneficios de ser referente sin pagar el precio, en el sentido literal de pagar el precio de serlo. A mí me parecía delicado esta zona en la de la corrección no pedida por esas intervenciones, porque justamente se espera de nosotros el parámetro. Entonces, para mí hay que articular esa zona en la que estamos, por un lado, demandando la responsabilidad de los medios de comunicación, y por otro, que los oyentes comunes no estén pensando que efectivamente estamos como controlándolos malamente y que seguramente se van a equivocar o que tengan como complejo de uso de su propia lengua. A eso me refería en relación a esas Cuestión. críticas a los medios de comunicación, esas correcciones a los medios de comunicación. Ana Ballestrero dice lo siguiente. Hola, vivo y trabajo en Misiones, una provincia que limita con Paraguay y Brasil. El estrecho contacto con sus hablantes implica el uso de palabras en guaraní y en portugués mezcladas con la del español, en mayor o menor medida según la zona. Alguna vez pregunté en el grupo de Gmail de Pleca si esas expresiones que no forman parte del DRAE ni de la normativa escrita argentina también debían aparecer en cursiva. Nuestra literatura siempre se está preguntando si usar cursiva en esas palabras y armar un glosario, incluso aun cuando el ámbito de circulación estimado sea local, donde conocemos su significado. Creo que a pesar de sabernos de esa zona, sentimos que estamos fuera de la norma. Me interesaría mucho leer el libro para poder reflexionar más sobre este problema, y gracias por esta presentación. Estoy buscando, no me sale, tengo en la computadora, hay un ejemplo que tengo de justamente esto que estás comentando. Un chico de Corrientes que vino a Buenos Aires e hizo un hilo de Twitter explicándoles a los correntinos qué hacer para manejarse en Buenos Aires. Entonces explicaba, por ejemplo, prácticamente como el ejemplo de Tardecita. Acá los porteños a la siesta no la llaman para un horario fijo, sino que la siesta puede ser... Daba ejemplos de ese tipo, ¿no? De cómo nos comportamos los porteños. Y en uno de los puntos dice, ojo que los porteños hablan un español al que le faltan las palabras, y empieza a listar un montón de palabras que son del guaraní, que son recontracomunes. Entonces, no, ojo que los porteños hablan un español más limitado. Así que ojo, como que lo reconvenía diciendo, todas estas palabras del español no las tienen. Y me parecía re interesante, porque claro, todas las lenguas están en contacto, todas las variedades están en contacto. Entonces, por supuesto, tu español de Corrientes incluye un montón de palabras del guaraní que son del español de Corrientes. Y también creo que se genera el hecho de estar como dependiendo de un solo parámetro de corrección, como si existiera, por ejemplo, un español o la lengua de la Argentina, hace que todos nos sintamos medio en falta. Porque, claro, nunca terminamos de hablar ese estándar ideal que estamos pensando. Y eso en las zonas de frontera es más... es como más pregnante, porque claro, está súper presente. La otra lengua está ahí mismo. No hay un límite. Ana Clara, ay, ahí está, ahora sí, ¿se escucha? Sí. Ana Clara Valle Rosselló dice, gracias por el encuentro, felicitaciones por el libro, me gusta la temática, un debate que tenemos que dar y una problemática que se resuelve mayormente con sentido común, que lamentablemente no abunda, y que debería ser una materia para practicar por lo menos. Silvia Falchuk, un ejemplo divertido de Fundeu es proponer traducir gastroneta para food truck. Tengo un ejemplo que puse en el libro que de hecho puse la referencia. Cuando empezó la web, cuando empezó no me acuerdo qué significa la sigla, www. Bueno, www es World Wide Web. Web, ahí está, eso, gracias. Cuando empezó esto en España, intentaron hacer la versión española, entonces era MMM, Malla Mundial Mayor. Después todo el mundo se olvidó, pero yo puse en el libro el link, porque pero en el mismo momento, vos lo veías y decías, son unos delirantes, esto no puede funcionar. Igualmente yo he visto funcionar cada cosa, pero en ese momento era como, dale, es decir, no lo intentes.
y estuvieron agitando un tiempo, no sé, en los años 90 habrá sido, fines de los 90, Sí, sí. Malla Mundial Mayor, MMM. Ah, nunca había escuchado eso. Qué Bueno, trataron de hacer la asociación, o sea, repetir la misma letra, o sea, hubo un intento, me parece. La W, la M al revés. Como... Claro, MMM, lo pusieron, qué sé yo, MJF, qué sé yo, pusieron Sí, sí, MMM sí. como WWW. Vanina Cipolati cuenta que mientras se escribía mi tesis encontré un artículo en el diario La Nación con un error cuando lo imprimieron, pero que no estaba en la publicación online. Habían corregido. Y las demás son todas agradecimientos y felicitaciones y que este tema es para seguirlo conversando. No sé si alguien más tiene alguna pregunta quiera hacerle a Maggie. No, gracias. María Uría tiene la manito levantada. No lo veía. María, gracias, mire. Como tiene el Hola, fondo sí, buenas amarillo, tardes. como estaba el fondo así, no se veía la manito. Sí, se ve la rotura de mi pared. No, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecerle a María la presentación. Una pequeña anécdota y una buena noticia para mí, me parece. Cuando María empezó a hablar, me acordé de mi profesor de traducción literaria. Yo soy traductora literaria y traductora pública de inglés y también soy docente. Y mi debut con el español oficialmente, segunda clase de traducción literaria, fue decir, ni bien leí el texto, a raíz de un texto que teníamos que leer para la clase, y el profesor, que amé durante 3 años y con el que soñé todas las clases, me dijo, no bien, Uría, no bien, leí el texto. Ese fue mi debut en mi primera presentación verbal de un texto, y a partir de ese momento, tenía 18 años de edad, entré en pánico con mi lengua madre, cuando en realidad el pánico tendría que haberlo tenido con la lengua anglosajona, que era la que venía estudiando. Y me costó mucho como reconciliarme con ese temor por la responsabilidad que implica para el traductor, ¿no? Traidor, porque ya no es solo una cuestión de lengua, digo, hay como varias cuestiones. Pero lo que celebro escuchándola a María, yo muchos años a raíz de esta impronta que tenía este docente pensaba que si tenía Moliner estaba salvada, si tenía el manual de dudas estaba salvada, si tenía Real Academia estaba saldada, y hablo de la época en la que transportábamos los libros en el colectivo, ¿no? Yo estudié en Capital Federal y había que llevar kilos y kilos de certezas que no garantizaban aprobar los exámenes, pero bueno. Pero después, cuando empecé a trabajar en docencia y a enseñar inglés, le empecé a encontrar la vuelta para mí, pero también para mis estudiantes, de empezar a ver nuestra lengua madre desde otro lugar, a partir de cuestiones que surgían con la enseñanza del inglés. Digo, el famoso ejemplo si es las tijeras o la tijera, ¿no? Y si en inglés no se negocia, pero en español sí. ¿Por qué digo la tijera si en inglés digo scissors? Digo, para dar un ejemplo corriente. Pero empecé como a explorar, y en eso celebro lo que ha hecho María, esto de no importa cuál es la respuesta correcta, porque tal vez hay varias, hablando de variedades, regionalismos y demás, lo maravilloso es reflexionar sobre nuestra lengua madre y no pensar que por defecto la hablamos bien, la escribimos bien, y eso lo celebro porque lo he visto con estudiantes de 10 años, con estudiantes de 15 años, y clases que han devenido, no sé, se han vuelto en discusiones filosóficas, que iban más allá de si to be era ser o estar, y si Hamlet se quiso suicidar o quiso tomar una clase de filosofía 101. Entonces, me parece maravilloso que le sigamos como buscando esa vuelta, y que la respuesta correcta incluso no es tan prioritaria como el no dejar de cuestionar y de tomarnos estas licencias, de decir sí, mouse, ¿no? Porque entonces si fueran 2 ratones para la compu, que digo, 2 mice, no, decimos 2 mouses, y ahí entramos entre el inglés y el español. Pero me parece que lo maravilloso es que esta conversación y lo que hacemos cada uno en su trabajo, da cuenta de que está viva, ¿no? Y esta urgencia de no dejar de conversar con ella, ¿no? Quería cerrar, cuando la escuchaba a María me acordaba de David Crystal, que es un lingüista que me gusta mucho, ¿no? Y cuando él dice una obviedad que para algunos no es tan obvia, y es que una lengua muere cuando la última persona que la habla muere. Y me parece que aunque la nuestra es una lengua que tiene muchos hablantes vivos, igual hay que seguir
¿no? Escuchándola, anotándola, digo, y debatiendo más allá de la respuesta correcta o la clave de corrección de Cambridge. Muchas gracias. Gracias María por tus palabras, súper poética. Hermosa. Ya que estamos es Mara, digo, no tengo problemas con la I y la Ay, tilde, Mara, pero perdón, yo estoy mayor, hablando de yo veo lengua. la chica. Sí, juntas Mara y Uría y te queda María, entonces... Sí, no, de hecho me han llamado urea, que no sería la palabra que más me gusta de todas, así que mi nombre también da cuenta de cosas a las que me dedico, porque no me gustaría ser urea, ahí sí prefiero decir uría y cortar con el diptongo. Muchísimas gracias por la generosidad de todos. Gracias a vos. Bueno, además de todos los agradecimientos y la expresión de felicidad de haber participado de este encuentro, Silvia Fiorenza dice que en el Instituto Lenguas Vivas, en Cava, ofrecen un postítulo y ELSEI justamente propone reflexionar sobre nuestra lengua materna y el respeto por las variedades al momento de enseñar. Entiendo que es la enseñanza del español para extranjeros, ¿no? Es que en cada una de las ramas en las cuales nos desarrollamos es esto de pensar y cuestionarnos, es una clave esencial, me parece. Cecilia. Sí, tengo una del estribo, ¿no? Que quería saber qué se está haciendo o cómo lo estás encarando vos, si lo encarás. ¿Qué pasa con el Spanglish o con el español fuertemente contaminado de inglés en los Estados Unidos? Em, que ahí es muy particular, ¿no? Porque digamos que es un encuentro de lenguas eh, que va más allá de lo que planteábamos recién que puede pasar, no sé, con otras cuestiones. El Spanglish, eh, que, o la gente que habla español en Estados Unidos, que en su comunidad habla español, pero que habla un español realmente muy contaminado del inglés. ¿Qué te parece que se está estudiando? Si el Spanglish en algún momento va a sacar documento de identidad, no sé, planteo. No, definitivamente no es mi área de Ah, experticia. Hay muchísimos trabajos sobre eso. Dos cuestiones quería decir nada más para orientar, para orientarte la búsqueda. Hay muchos trabajos desde la antropología lingüística norteamericana sobre el español como lengua de herencia. Es decir, focalizar en los hablantes que tienen el español familiar, pero es un español transmitido de manera como no administrativa, es decir, no escolarizada, entonces hay mucha inseguridad vinculada con que no están formados escolarmente en el español sus hablantes, y son en general familias, no en general, digamos, en una alta proporción, familias posicionadas socialmente en situación de inferioridad, etc. Entonces son lenguas que funcionan, digamos, el español funciona en una lógica muy distinta, lo que ellos llaman en Estados Unidos el latino, sí, tiene un estilo del general. español muy diferente de lo que sucede en el resto de Latinoamérica, por la jerarquía Claro. del español y por el tipo de acercamiento al español. Entonces, son muy interesantes ese tipo de estudios que están haciendo desde la antropología lingüística norteamericana para encarar esos casos del español. Por otro lado, está el debate los peninsulares, porque estoy mezclando todo, pero en el público hispanohablante de Estados Unidos es un público enorme, son potenciales compradores de instrumentos de gramatización que España no se va a perder, así que está haciendo la avanzada del Cervantes en Estados Unidos. Y hace una diferencia muy grande entre el español europeo y el español americano. Es decir, nosotros somos los latinos y Penélope Cruz y Javier Bardem son hispánicos, Ah, que son otra cosa. Y es muy distinta esa operación que están haciendo, es muy interesante para el análisis del muy discurso. política, muy La que hacen social. de separación
de los tipos de español europeo y americano, indexándolos distintos socialmente, obviamente. Pero es un público en el que están muy interesados, son cantidad de hablantes necesitados de instrumentos para reafianzar su seguridad lingüística hispánica. Pero para mí lo más interesante son los estudios de la antropología lingüística, Nelson Rosa o Jennifer Lehmann. Si no, después me escriben un mail y les mando algún link para que revisen ahí la cuestión del Spanglish. Pero no es contaminación, es contacto de lenguas. Es decir, las lenguas son en tal caso están todas contaminadas. Es decir, el español Claro. está completamente contaminado desde que arrancó separándose del latín, así que en el Y el fondo, inglés está contaminado me sí, imagino, en sí, estas comunidades por miles de versiones o de palabras como la quieran llamar, en latino, no sé, en español latino, bueno, como quiera que sea, pero sí, sí. Es muy interesante ver sí, cómo lo van armando, ¿no? sí, sí, sí. Jimena, y vamos cerrando. Hola. Ya nos toca Sí, cerrar. no, era un comentario cortito respondiendo un poco a Cecilia. Yo soy traductora también y en Estados Unidos el español que se habla de hecho es una variedad per se. Digamos, hay veces que te piden traducciones para el español de Estados Unidos. O sea, vos tenés que localizar, o sea, no solo traducir al español, sino así como te piden para el español de Latinoamérica. Es una variedad propia, digamos, el español de Sí. Estados Unidos, que tiene, sí, una mezcla de muchos términos en inglés, pero bueno, es una variedad propia y tiene mucho que ver lo que dice Mai, es un público al cual mucha gente quiere llegar, porque son un gran número de consumidores, cada vez son más las personas que hablan español en Estados Unidos. Bueno, eso nomás y gracias Mai, estuvo muy buena la presentación del libro y muy bueno el encuentro. Gracias, Jimena. Bueno, Maggie, no sé si querés cerrar. Así nos vamos despidiendo. Yo quería Con muchísimo. lo único que yo quería agregar es que presten atención a los enlaces que publicó Nicolás por el tema del libro. Ahí los vuelvo a subir, Dale, así no tienen que dale, subir para tanto que en el no chat. se pierdan porque es Acuérdense del muy largo descuento. el chat. Bueno, eso era lo que quería agregar. Bueno, muchas gracias Diana y Andrea por invitarme. Gracias muy honrada por la nominación como socia honoraria de Pleca. Gracias a todas y todos por estar acá, por venir y ponerle buena onda. Quedamos en contacto, tienen mi mail, así que quedamos en contacto para seguir conversando. Gracias a todos y a todas. Bueno, ya quería solo recordarles que esta conversación, esta charla está grabada y que vamos a enviarla cuando esté editado el video en YouTube, vamos a enviarlo para, si quieren verla completa, para disfrutar un poco más nuevamente de este encuentro. Bueno, muchísimas gracias, señora socia honoraria 2022. Gracias. La invitación Gracias a es de ustedes, la gracias. comisión directiva, te cuento que es toda la comisión directiva de Pleca, no solo de Andrea y mía, sino de toda la comisión directiva, ya que sos así un referente para todas nosotras. Muchas gracias Comisión Directiva de Pleca, por la invitación y por el nombramiento. Seguimos en contacto. Sí, y estén atentas a nuestras redes y al boletín, porque ahí va a haber novedades sobre los próximos encuentros que Pleca vaya organizando. Así que bueno, muchas gracias por haber venido, por haberse quedado, y bueno, después leeremos el libro y disfrutaremos de... Papá, ¿me puedes? Ah, Perdón, yo quería simplemente agradecer en nombre de Tilde y acá se metió Samuel. Sí, Samuel. Gracias por haber participado y gracias también a Pleca ahora como editor de Tilde, simplemente digo gracias a Pleca por el espacio y como socio de Pleca digo gracias Pleca por esta charla, estuvo muy buena. Buenísimo. Bueno, será hasta la próxima. Chao.